mira, con su firme enganchó en la altura de Agamur. Ahora toca decirse 89, mira, comunicarles que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. De ser todos siempre juntos y muy atentos. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas porque se va a necesitar luego, ¿vale? Por favor, también el servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Es un tren que no sé si llega a 4 años y también la vía es una vía completamente renovada. El accidente es tremendamente extraño. De repente como que el tren se estaba literalmente tambaleando de un lado para otro. Han pasado 5 coches y el sexto, séptimo y octavo han descarrilado. La alta velocidad requiere, ir a 300 km por hora requiere muchísimo mantenimiento. Y está todo privatizado. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta. Ahora es la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, a la que le corresponden los trabajos de investigación. Siquiera sabíamos la existencia de otro tren y nos decían que no había muertos, que bueno, había algún herido, pero que no era nada grave. Porque esta responsabilidad se tiene que determinar, pero insisto, para que no vuelva a ocurrir, pero y sobre todo porque algo ha fallado en algo en lo cual millones de españoles nos movemos todos los días. ¿Qué tal? Buenas noches. Los últimos accidentes ferroviarios han sacudido la conciencia del país. En apenas unos días, España ha vivido 2 tragedias sobre raíles. El primer gran accidente mortal en una línea de alta velocidad, al menos con 43 víctimas mortales y más de 150 heridos. Y el siniestro en Gelida, en Barcelona, en el que tenemos que lamentar también la pérdida de un joven maquinista que realizaba sus prácticas en el tren de Rodalies, que descarrilaba por el desprendimiento de un muro de contención que invadía las vías por el efecto de las fuertes lluvias. Todo ello vuelve a poner en el foco en el estado de las infraestructuras ferroviarias convencionales, esas que usamos a diario. Durante años el ferrocarril ha sido presentado como uno de los grandes orgullos del país. España presume con razón de una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, pero los hechos recientes obligan a hacerse una pregunta incómoda. ¿Hemos invertido más en llegar rápido que en llegar seguros? Hoy no hablamos solo de accidentes, hablamos de mantenimiento, de inversiones, de planificación y también de prioridades políticas. Hablamos de si el sistema ferroviario español ha sabido adaptarse al aumento del tráfico, al envejecimiento de parte de la red y a fenómenos cada vez más frecuentes como los episodios climáticos extremos. Y sobre todo hablamos también de responsabilidades, porque cuando falla la seguridad no basta con mirar a la técnica, hay decisiones políticas detrás, presupuestos, modelos de gestión, controles y supervisión. Decisiones que se toman hoy, pero que también vienen de lejos. Por eso el programa de esta noche no busca señalar culpables de forma inmediata, sino algo más útil. Entender qué ha fallado, qué se puede mejorar y qué modelo de infraestructuras defiende cada fuerza política. Si hace falta más inversión, mejor gestión, más control o un cambio profundo de prioridades. La seguridad ferroviaria no es una cuestión ideológica, es una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos. Y cuando hay víctimas, el debate político no es oportunismo, sino que es necesario. Bueno, pues con ese objetivo abrimos hoy nuestro debate con los portavoces parlamentarios de La Rioja para analizar qué ha pasado y sobre todo cómo evitar que vuelva a ocurrir. Hoy nos acompañan aquí en plató Begoña Martínez Arregui por el Partido Popular, estará también por el Partido Socialista Javier García, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno, que estará por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos, como siempre, les damos la bienvenida después de la publicidad. Hasta ahora.
Mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Agamuz. Ahora toca decirse 89. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Ser todos siempre juntos y muy atentos. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas porque se va a necesitar luego, ¿vale? Por favor, también el servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Es un tren que no sé si llega a 4 años y también la vía es una vía completamente renovada. El accidente es tremendamente extraño. Te reviene como que el tren se estaba literalmente tambaleando de un lado para otro. Han pasado 5 coches y el sexto, séptimo y octavo han descarrilado. La alta velocidad requiere, ir a 300 km por hora requiere muchísimo mantenimiento. Y está todo privatizado. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta. Ahora es la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, a la que le corresponden los trabajos de investigación. Siquiera sabíamos la existencia de otro tren y nos decían que no había muertos, que bueno, había algún herido, pero que no era nada grave. Porque esta responsabilidad se tiene que determinar, pero insisto, para que no vuelva a ocurrir, pero sobre todo porque algo ha fallado en algo en lo cual millones de españoles nos movemos todos los días. Bueno, pues ya están con nosotros los portavoces parlamentarios. Vamos a saludar a Begoña Martínez Arregui. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María. Está con nosotros también Javier García. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, María. Buenas noches. Ángel Alda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, los recientes accidentes ferroviarios han reabierto, podríamos decir, el debate de fondo sobre el modelo ferroviario en España. En pocos días estas dos tragedias, una en la alta velocidad y otra en la red convencional, han puesto en cuestión el estado de las infraestructuras y la seguridad del sistema. España cuenta con una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, pero estos hechos obligan a preguntarse si se ha priorizado la rapidez frente al mantenimiento y la seguridad. El debate va más allá de los accidentes, afecta a inversiones, a planificación, al envejecimiento de la red, a la adaptación al aumento del tráfico y a fenómenos climáticos extremos. ¿A qué se deben, por lo tanto, estos trágicos sucesos? Preguntamos a la mesa si estamos ante unos hechos que podemos considerar aislados o ante fallos estructurales del sistema ferroviario. ¿Quién quiere empezar? Ignacio. Bueno, yo creo que es imposible en este momento determinar esa respuesta. Creo que además es muy pronto para poder tener un debate, ¿no? Yo creo que todavía estamos un poco conmocionados y que lo principal en este momento, bueno, pues es dar todo el apoyo fundamentalmente a las víctimas y a sus familias y que escuchar a los profesionales y también, como no, a los trabajadores y trabajadoras que efectivamente vienen diciendo o denunciando una serie de incidencias. El ministro Puente ha anunciado que iba a comparecer en el Congreso de los Diputados a petición propia, creo que es lo que tiene que hacer, pero alguno de los intervinientes a mí me hace repensar varias cosas. Yo creo que analizar el modelo, yo desde luego no me siento capacitada en absoluto. Si es verdad que el mantenimiento estaba efectuado y si es verdad que la vía se rompió, pues es que algo no cuadró. Por lo tanto, yo sí que tengo que hablar en la línea de lo que planteaba uno de los que sacabais ahora, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las privatizaciones, ¿no? Renfe era una empresa pública, es verdad que los recortes o el intento de ahorrar ha hecho que la precarización en un sector tan importante y vital para la seguridad de todos y de todas pueda haber incidido en esto. No, lo pongo encima de la mesa como elemento, salvando las distancias. Sí. Aquí tenemos a un agricultor en Haro al que se le descarriló un tren y todavía tiene esos contenedores allí, se le está obligando a ir a los tribunales para poder hacer sus tierras operativas como consecuencia de unas contrata de subcontratas de quienes son responsables de eso, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es salvaguardar las situaciones de las familias y
tener mucho cuidado, ¿no? Y escuchaba también a una de las familiares muy indignada por una declaración que decía que todo estaba bien, que los saltos esos a los que hacían referencia, que hemos podido ver algún vídeo, sí, eran una cosa que afectaba a la confortabilidad y no a la seguridad. Decir esto 3 días después de que haya ocurrido este accidente no parece muy respetuoso con los sentimientos de la gente. Vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y desde nuestro punto de vista, pues desde luego el fortalecimiento de lo público, que es quien tiene que garantizar este tipo de cuestiones, y sobre todo pues ese mantenimiento, por caro que sea, hay que dotarlo lo suficiente y analizar si de verdad pues la velocidad a la que se está yendo, y que todos queremos llegar lo antes posible, que no decir de los riojanos que seguimos con este déficit en ferrocarril, ¿no? Pero bueno, pues hoy tenemos que decir que igual nos alegramos un poco de ir más lentos, querríamos más frecuencias, pero de ir más lentos, pero al menos con cierta seguridad. Bueno. Más de uno lo habrá pensado, ¿eh? A ver, a lo largo del programa escucharemos al ministro decir, va a comparecer en el Congreso, pero bueno, una primera valoración sobre lo que ha pasado. Bueno, lo primero que creo que tenemos que decir, y que yo creo que en eso estaremos de acuerdo los 4 intervinientes en esta mesa, es que estamos en el segundo día de luto oficial y estamos todavía en esa primera fase, ¿no?, de atender a las víctimas, de identificar a los fallecidos que lamentablemente han perdido sus vidas, el que los hospitalizados vayan teniendo esas altas que les permitan volver a sus casas, y ser muy respetuosos también con la investigación, ¿no? Yo creo que si algo hace un flaco favor a las víctimas, a sus familias, es la especulación, es el hablar cuando uno no tiene la información ni es técnico en la materia de lo que ha podido suceder. Lo que sí sabemos es que, bueno, como decía el ministro el otro día, y los técnicos también, de Adif y Renfe, que era un accidente un tanto extraño, porque parece ser que la vía había pasado los últimos exámenes de forma óptima, que el tren no era muy viejo. Lo que pasa es que también la fatalidad quiso que ese Alvia que volvía a Huelva, bueno, pues pasara en ese momento, y fue lo que determinó, yo creo, el alcance tan importante y tan grave del número de víctimas, ¿no? Mi criterio es un poco parecido al de Henar, ¿no? Hay que respetar la investigación y hay que invertir en lo público. Se ha invertido muchísimo dinero. El último dato del 2024 es verdad que son casi 5.200 millones de euros en mantenimiento de vías. Yo no sé si es suficiente o no, no tengo elementos de juicio para decirlo en esta mesa, pero sí se ha ido ampliando de forma importante las partidas de mantenimiento de la red ferroviaria, de la infraestructura ferroviaria, ¿no? No tanto el alcanzar el mayor número posible de trenes y la menor velocidad para llegar pronto a los sitios, sino también el tener la infraestructura bien mantenida, ¿no? Y por último, en esta primera análisis, yo sí quisiera trasladar, aunque es difícil ahora, un mensaje de optimismo y de confianza también en nuestro país e incluso también en la red ferroviaria, ¿no? En el año 2024, que es el último año del que se tienen datos, hubo en circulación 1.800.000 trenes en nuestro país. De ese 1.800.000 trenes hubo 97 accidentes y casi 25 descarrilamientos, ¿no? Esto nos dictamina que hay un accidente por cada 81.000 trenes, hay un accidente, ¿no? Y yo creo que eso viene a determinar y a decir que el tren es un medio de seguridad, es un medio de comunicación, de transporte seguro, y que tenemos que seguir confiando, obviamente, en nuestra red ferroviaria. Eso no quita para que, lógicamente, este accidente nos haga pensar que algo ha fallado. Eso es lo que tiene que determinar esa comisión de investigación de accidentes ferroviarios, y vamos, estoy convencido de que pronto, más pronto que tarde, no en esas primeras cifras que nos decían las autoridades de que no se iba a saber hasta dentro de muchos meses. Yo creo que la investigación puede ir más rápido de lo que parece y determinar esas causas, por 2 cuestiones. Primero, por transparencia, y porque las víctimas se merecen, sobre todo, que haya transparencia y se les pueda explicar qué es lo que ha podido suceder. Y en segundo lugar, por la propia seguridad, para determinar qué medidas correctoras se tienen que poner en marcha para que este accidente, un accidente de estas características, no se vuelva a producir en nuestro país y tengamos que lamentar tantas vidas humanas. Lo que dices es correcto, pero también en las circunstancias en las que estamos es difícil que el ciudadano de a pie ahora mismo confíe, después de ver los titulares que hemos visto, después de rebajar esa velocidad. Ayer mismo concretamente se bajaba la velocidad. A las 8 de la mañana se ha vuelto a... Bueno, y esta tarde se ha bajado en el de Valencia. Y 2 horas más tarde se ha bajado en Valencia. Luego está, por otro lado, los sindicatos de maquinistas, que llevan tiempo también denunciando los problemas que existen. Sí, justo, yo creo que
Es importante, en primer lugar, como ha dicho el señor García, estamos en el segundo día de luto, tanto por el accidente de Adamuz como por el de Yelida, y bueno, yo creo que todos estamos bastante afectados. Es una situación muy complicada. En un primer momento, el domingo por la tarde, pues bueno, la primera reacción yo creo que por parte de todos era de estupefacción, un estado de shock, no entendíamos muy bien qué es lo que había sucedido, cómo podía pasar esto, ¿no? En España yo creo que el caso más reciente que tenemos es el de 2012-2013, el del tren gallego, pero que las circunstancias eran diferentes porque al final eso iba controlado por el maquinista, fue él el que no tomó la curva a la velocidad adecuada. Esto es un caso diferente, ¿no? Nosotros yo considero que hay que apoyar, que hay que respetar a las víctimas, tanto a las mortales como a las que han sobrevivido. Muchas de las que han sobrevivido van a tener secuelas físicas el resto de su vida, con amputaciones de extremidades, con minusvalías, con problemas psicológicos que va a ser muy difícil de recuperar, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante ahí y destinar todos los medios que sean necesarios para ayudar a todas estas personas que han sobrevivido al accidente y también a las familias de aquellos que no han sobrevivido. Todos hemos escuchado el caso de la niña de 6 años que ha perdido tanto a los dos progenitores como a su hermano como a su primo. Se te pone la piel de gallina nada más de pensarlo. Yo tengo una sobrina de esa edad y por eso empatizo y sé muy bien lo que puede ser y me parece totalmente desgarrador. Pero yo creo que también como responsable, en función de las diferentes noticias que hemos ido obteniendo, la causa es muy difícil de determinar a día de hoy y seguramente nadie la sabrá a ciencia cierta en España, pero bueno, yo creo que sí que tenemos que aprender de ciertos errores que se han cometido en el pasado para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Hemos escuchado, ¿no?, que el señor Puente ha dicho, y luego el responsable de Adif y de Renfe, que hay que esperar a las conclusiones, a ver si es verdad que tenemos conclusiones en este caso y no como con el apagón, que a día de hoy todavía no sabemos cuáles fueron las causas. La señora Corredor todavía no nos ha dicho cuáles fueron las causas por las cuales sufrimos este apagón a primeros del año pasado, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, a todos se nos viene a la memoria, ¿no? Yo creo que hay que ser respetuosos, hay que ser correctos y yo por lo menos lo voy a ser porque es mi manera de ser, ¿no? Pero también es importante saber quién era el ministro de Transportes hasta hace 4 días, que está en la cárcel, por cierto. El señor Ábalos puso en Adif y puso en Renfe a Jessica y al señor Koldo, ¿vale?, que son los órganos que ahora están representados en la rueda de prensa junto al ministro de Transportes. Y luego también, a ver si con esto aprende el señor Puente, ¿no?, a actuar de otra manera, porque tenemos precedentes de él, de cómo se comportó, sin ir más lejos, este pasado verano con el tema de los incendios en Castilla y León, con los tweets, con lo gracioso que estaba el señor Puente, y mientras había personas que estaban falleciendo, muriendo en Castilla y León, él se dedicó a enviar tweets preguntándole al señor Feijóo a ver qué tal tiempo hacía por Cádiz, que si el señor Mañueco le había informado, y que en Castilla y León que hacía mucho calorcito, ¿no? Mientras había gente que se estaba muriendo, un ministro de España estaba poniendo este tipo de tweets y ahora, evidentemente, nosotros somos de otra manera, somos de otra pasta, no tenemos nada que ver con él y vamos a actuar de una manera muy diferente, ¿no? Pero sí que hay una serie de hechos que son muy importantes, ¿no? Porque al final es verdad que se habla, ¿no?, de que el último mantenimiento en Adamuz, en este tramo de la vía, se realizó en mayo de 2025, pero desde agosto de 2025, según el SEMAF, el sindicato principal sindicato de maquinistas, ¿no?, la última revisión es el 6 de enero del estado de las vías completas. Completa, pero bueno, que en mayo hubo ciertas reparaciones según los últimos datos a los que yo tenía acceso. Concluía, ¿no? Pero luego a partir de agosto se quejaban del estado de las vías, del desgaste, de cómo estaban las catenarias, del diferente estado y tal, y Adif, según este sindicato, Adif tenía conocimiento de estas quejas, pero no había hecho nada al respecto. También escuchamos hasta hace poco como el ministro Puente, evidentemente nosotros queremos confiar en que el transporte y que la alta velocidad es un transporte seguro, porque todos los que estamos aquí presentes seguramente que en algún momento hemos cogido el tren. Yo tengo una boda en Córdoba dentro de poco y ya tengo el AVE cogido para ir a Córdoba en AVE desde Madrid. Entonces, evidentemente todos queremos creer, por supuesto, que es un transporte seguro, pero escuchar al ministro de Transportes hasta hace 4 días decir que el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se iba a poder realizar con las mismas instalaciones, sin hacer absolutamente nada, a 350 km/h, y vemos como en los últimos días, que lo acabas de mencionar, se ha bajado en un tramo de 150 kilómetros, que no estamos hablando en 20 kilómetros, en 15 kilómetros, en 40 kilómetros, no, en 150 kilómetros del tramo Madrid-Barcelona se ha reducido la velocidad a 160, y esta tarde nos hemos enterado que en el tramo de Madrid a Valencia también se ha reducido a 150. Entonces, pues bueno, evidentemente esto no nos transmite confianza y tenemos que ver qué es lo que sucede. Begoña,
comenzaba diciendo eso, si es un hecho aislado, podemos decir, o si es unos fallos estructurales dentro del sistema ferroviario español. Yo creo que tampoco cuento con datos suficientes como para responderte, por desgracia, María. Creo que hay unas prioridades, creo que lo fundamental en estos momentos como representantes políticos, como representantes públicos, es solidarizarnos con las víctimas, darles nuestro pésame con esos 43 fallecidos, con los 150 heridos. Creo que hay que... Bueno, estamos escuchando testimonios todos los días, estos últimos días, de las personas que han fallecido, de sus familiares. Creo que lo prioritario de verdad es que se identifiquen, que se rescaten, que las familias puedan llorar pues, a sus familiares, que pasen ese duelo. Y quiero destacar fundamentalmente algo que hemos visto desde el primer momento, ¿no? Y que define, yo creo que un poco también cómo reaccionamos los españoles ante una tragedia de este tipo, y es la colaboración entre las instituciones. Hemos visto a los máximos representantes, tanto estatales como autonómicos, como de las diputaciones, como locales, estar a una, esa lealtad institucional que muchas veces reivindicamos, la hemos visto perfectamente, y luego hemos visto esa actuación de los equipos de salvamento, de los sanitarios, de los equipos de psicólogos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos visto a toda esa ciudadanía que desde el primer momento ha acudido a echar una mano con todo lo que tenía. Hemos visto que cada uno ha aportado lo que ha podido, y creo que eso también da muestra, ¿no? de cómo somos los españoles, de cómo de verdad nos unimos cuando hay una tragedia de este tipo. Lo hemos visto en tragedias anteriores y lo hemos vuelto a ver. Y creo que la prioridad en estos momentos es atender a esas familias y desde luego dejar a los técnicos y a los especialistas que continúen con la investigación y puedan informar pues, cuáles son los motivos de este accidente, y sobre todo pues, generar y ofrecer una serie de garantías para que no pueda repetirse en la medida que sea posible. Hablabas de accidentes anteriores en nuestro país. Vamos a ver un resumen que hemos hecho de los grandes accidentes aquí en España. La tragedia ferroviaria registrada en Córdoba vuelve a poner el foco en una larga y dolorosa lista de accidentes que han marcado la historia del ferrocarril en España. A lo largo de las décadas, distintos siniestros han dejado centenares de víctimas y han evidenciado la necesidad constante de mejorar la seguridad en la red ferroviaria. El peor accidente ferroviario de la historia de España se produjo en enero de 1944, en Torre del Bierzo, en León. Un choque e incendio en un túnel de la línea Palencia a Coruña provocó la muerte de 84 personas. Décadas después, en 1972, otro grave accidente conmocionó al país. Un ferrobús que cubría el trayecto Cádiz-Sevilla colisionó frontalmente con el expreso Madrid-Cádiz en la localidad sevillana del Cuervo. El balance fue de al menos 86 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los siniestros más mortíferos del siglo XX. Ya en democracia, el accidente más grave tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. Un tren Alvia descarriló en la curva Angrois al circular a una velocidad superior a la permitida, provocando la muerte de 80 personas y dejando más de un centenar de heridos. Fue el peor accidente ferroviario del siglo XXI en España. A esto se suman otros siniestros de gran impacto, como el descarrilamiento del Intercity en Huarte-Araquil, Navarra, en 1997, con 18 fallecidos y más de 100 heridos. La colisión frontal de dos trenes en Chinchilla, Albacete, en 2003, que causó 19 muertos. Varios accidentes que se incorporan a la lista negra del ferrocarril español, reviviendo el recuerdo de algunos de los episodios más trágicos de su historia. Bueno, pues estos son, como decimos, algunos de esos episodios trágicos. No sé qué os ha parecido a lo mejor la colaboración que ha tenido el Estado con la comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, si podemos compararlo o no, con otras gestiones. Bueno, yo lo primero, lo decía Begoña, ¿no? Quiero poner el valor en quien primero se
quien primero se dirigió allí. La institución que primero estaba, como siempre, fue la entidad local, el alcalde y el teniente de alcalde, que es de Izquierda Unida, nos mantuvo además informados. Me imagino que el alcalde lo haría igual. En ese sentido, bueno, pues yo sí que creo que la administración local, lo venimos diciendo muchas veces, ¿no? Es la que realmente está más cercana al ciudadano. Hablábamos hace poco de esa financiación autonómica y las discusiones entre los distintos territorios, y la gran olvidada siempre es la que siempre está para atender este tipo de cuestiones, pero también otras, ¿no? Como la ayuda a domicilio, como la atención a las personas mayores y tantas, las competencias impropias que siempre hablamos, ¿no? Yo sí que creo que ha habido, bueno, podemos compararlo con otras, creo que no es el momento, por eso tampoco voy a entrar, yo creo que no es el momento tampoco de compararla con la última gran catástrofe. Creo que todo el mundo la tiene en mente, creo que desde luego la gestión ha sido diferente, pero creo que habrá tiempo para analizar todo esto. Y entonces yo vuelvo a lo anterior. Yo lo he dicho al principio, no considero que tenga la capacidad técnica para evaluar las causas ni no, pero sí que creo que el proceso de privatización también de Renfe, ese desmembramiento, porque claro, Javier, me hablabas de las inversiones públicas, y efectivamente las inversiones públicas ahí están, pero ¿a dónde han ido? Porque claro, teníamos una empresa pública que era responsable del mantenimiento, que era responsable también del transporte, de todas y tantas cuestiones. Luego se ha ido desmembrando poco a poco y se ha ido privatizando, ¿no? En ese sentido, bueno, yo también creo que cuando privatizamos, en muchas ocasiones pretendemos derivar responsabilidades hacia afuera y lo que ocurre lo pagamos todas, ¿no? En ese sentido, son muchos los trabajadores que han denunciado a lo largo de la historia el empeoramiento de las condiciones de mantenimiento como consecuencia de las privatizaciones en general, el empeoramiento de las condiciones laborales, y por tanto, bueno, yo creo que hay que tener un debate en ese sentido. Las privatizaciones cuestan dinero en el medio plazo y también, lamentablemente, pueden costar vidas. Aquí o en ámbitos como la sanidad, ¿verdad? Podemos hablar de las privatizaciones, si quieres contestas primero a lo que preguntaba, y luego podemos analizar exactamente eso, porque además el otro día entrevistábamos a Félix Pérez Vidarte, que él es el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, y hablaba de eso, ¿no? Hablaba de la falta de inversión, de esas privatizaciones que se habían hecho, y también de falta de presupuestos, hablaba. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que se ha planteado en la mesa, lo planteaba Begoña, y es verdad. Yo creo que aquí ha habido un ejemplo absoluto de coordinación, de lealtad institucional, no solo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que yo creo que tanto el ministro como el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, han estado absolutamente perfectos en lo que ha sido transmitir confianza, serenidad, tranquilidad, ¿no?, a las víctimas y a todos los ciudadanos, y en esa cooperación institucional. El Estado ha funcionado, y el Estado efectivamente tiene tres patas, no solo es la estatal y la autonómica. Enar lo decía ahora y me lo ha pisado también, la municipal también. Cuando hay emergencias, cuando hay crisis, porque las cosas suceden en los municipios. Todo sucede en algún municipio, en algún término municipal. Y ahí está el alcalde, sea del color que sea, los concejales y todo un pueblo detrás, ¿no? Adamuz, en este caso, 4.000 habitantes, liderados por Rafa, por su alcalde. Yo crucé algunos mensajes con él, me sentí muy identificado, y todo lo dantesco que tuvieron que encontrar las primeras personas, incluso personas como un trabajador con discapacidad que se acercó allí con un quad, lo habréis escuchado, guió a los servicios de emergencias también, porque conocen mejor la zona, evidentemente, ¿no? Y se pudieron rescatar a muchísimas personas. Por lo tanto, yo de verdad que me alegro mucho, porque yo soy muy partidario de que haya cooperación institucional, porque cuando estamos en los gobiernos representamos a los ciudadanos, no a un partido político. Eso está para los mítines, está para los debates, para las políticas, que también lógicamente tienen una carga ideológica y política, pero cuando hay una emergencia hay que cooperar y olvidarse en este caso de las disputas políticas, ¿no? Y sí quería también hacer alusión un poco a lo que se ha hablado de la rebaja de velocidades, ¿no? Yo, por lo que he escuchado a los técnicos, parece que viene siendo una cuestión bastante habitual, pero lo que ha sucedido parece ser es que ayer se trasladaron hasta 25 incidencias por parte de los maquinistas. 21 de esas 25 parece que era por parte de un solo maquinista en el tramo entre Madrid y Barcelona, y claro, Adif
yo entiendo que después de lo que ha sucedido además, bueno, pues tomara la decisión de rebajar la velocidad, hasta el momento en el que los trenes auscultadores, que les llaman los técnicos, esos que sobre todo por las noches transitan por las vías para auscultar la red ferroviaria y ver qué fallos puede haber para repararlos. En cuanto se vio que ese tramo estaba sano, pues se ha vuelto a incorporar o se ha vuelto a volver, ¿no?, a esa velocidad anterior, y eso parece ser que es lo que ha sucedido a lo largo de hoy, con otras 12 o 15 incidencias, y en el que yo creo que prudentemente Adif está tomando esas decisiones. Lo digo más que nada por intentar ser rigurosos, al menos contar todo lo que envuelve esas decisiones y mandar un mensaje de tranquilidad, porque hay muchísima gente que coge trenes. Enar mismo viene ahora de un tren, nos contaba fuera de cámara, todos cogemos trenes, y yo creo que es bueno cuando se determinen las causas, cuando se depuren las responsabilidades, que se han de depurar todas en cualquier emergencia, pues podemos hablar, pero de momento yo creo que es bueno explicar, hacer mucha pedagogía, porque a veces los titulares ocultan bueno, pues una narrativa o algo que puede justificar decisiones y que tranquilizan a la gente, pero yo creo que yo me voy a quedar aquí porque no es un día hoy tampoco para comparar con cómo se gestionan otras crisis, es un día para acompañar a las víctimas y sobre todo para decir, yo lo quiero decir, este mensaje de que confiemos en lo público, de que confiemos en el Estado y que confiemos también en el sistema de transporte ferroviario, al margen de que esto tenga que obligarnos a determinar y a revisar todas aquellas cuestiones o medidas correctoras que puedan perfeccionar mucho más la red del ferrocarril para que no tengamos que volver a llorar a tantas víctimas, ¿no? Bueno, enseguida conocemos la experiencia de Enar también en el tren, porque ha sido estos mismos días, pero... Bueno, yo creo que al final aquí también, o sea, las víctimas, o sea, quiero decir que aquí me parece muy bien que haya habido, que es lo que tiene que haber, o sea, que tiene que haber colaboración entre las diferentes administraciones, lo que no puede ser es que unos estén tirando las trastos a la cabeza a los otros, pero también tenemos que tener muy claro una cosa, esto no es una catástrofe natural, aquí no estamos hablando de un terremoto, no estamos hablando de un volcán que de repente entra en erupción, no estamos hablando de lluvias torrenciales que de repente anegan calles o carreteras, estamos hablando de una negligencia, o sea, aquí estamos hablando de trenes, o sea, estamos hablando de que unos trenes no han funcionado correctamente. Entonces, aquí tiene que haber responsabilidades, aquí ha habido gente que ha perdido la vida, aquí ha habido gente que ha perdido extremidades de su cuerpo, aquí ha habido gente que ha perdido piernas, brazos, ha habido gente que ha perdido hijos, que ha perdido padres. O sea, esto no es el volcán de La Palma, esto no es un terremoto como el de Lorca, o sea, aquí no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de que aquí ha habido una negligencia por parte de quien se tenga que determinar, pero esto no podemos equiparar todas las catástrofes, en plan, no, aquí siempre tiene que haber responsables, tiene que dirimirse quién es, esto no es el apagón, en el apagón, pues gracias a Dios no hubo muertos más allá de daños económicos, que evidentemente luego las aseguradoras se tendrían que pelear entre ellas, pero aquí es que aquí ha habido muertos, aquí ha habido más de 40 muertos, personas que han perdido a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos y luego personas que se han quedado minusválidas de por vida. Entonces, aquí las cosas se tienen que dirimir de otra manera y evidentemente estamos en el segundo día de luto, lo cual es muy importante, pero las víctimas también se merecen respuesta y respeto. La misma que se ha merecido para dos catástrofes naturales en las cuales igual ha podido haber negligencia por parte de determinados políticos, aquí hay una negligencia ya de raíz y de base, porque esto no estamos ante una catástrofe natural, esto no es un volcán, no es un terremoto, no son unas lluvias torrenciales, aquí estamos hablando de unas infraestructuras, de unas personas que han pagado un billete por un transporte y el cual ha descarrilado, veremos por qué es lo que lo ha causado, pero aquí la gente merece respuestas y esto no puede quedar así y espero que por parte de las distintas administraciones esto no quede así porque sería absolutamente vergonzoso y de un país tercermundista. Después de Begoña. Sí, efectivamente, es que ha sido un accidente. Sí. No se puede decir otra cosa más que un accidente que efectivamente, yo por eso hablaba de prioridades. Los accidentes tienen causas. Claro, sí, cuando tú igual tienes un accidente con un coche, igual llevas en mal estado las ruedas, la rueda pincha y el coche se sale de la carretera. La causa es que tú llevabas mal la rueda del neumático. Sí, Ángel, por eso precisamente hablaba de prioridades. Es un accidente, es un accidente, pero todo tiene sus causas. Naturales no son. Y yo creo que los Reyes además hicieron la primera labor que había que hacer, que es acompañar a las víctimas. Sí, que eso está muy bien y que las administraciones entiendan. Porque las víctimas necesitan más aparte de eso. Pero que no solamente es eso. Pero que es que en estos momentos estamos en eso. Bueno, y desde luego están los técnicos trabajando, están los profesionales trabajando. Hay una comisión de investigación que tendrá que decir qué es lo que ha pasado. Veremos. O sea, sin lugar a dudas, confiemos, como decías, que no pase como con el apagón, que hay unas respuestas hacia lo que ha pasado. Pero repito, creo que hay una prioridad y unos momentos. Estamos precisamente todavía identificando muchísimas de esas personas que se han dado por desaparecidas. A partir de ahí,
Estoy de acuerdo. Es que si queréis entrar en pero que no se puede equiparar las catástrofes. De inversiones. No, yo no voy a entrar en debate de nada. Nadie sabe cuál es la causa. Pero evidentemente es un accidente que está causado por X y no es una causa natural. Me atrevería a decirla porque no lo sé, porque ni los propios técnicos están diciendo cuál es la causa. Por lo tanto, no la vamos a decir nosotros, que somos completamente ajenos, no somos ingenieros, no somos expertos. Y entiendo que desde luego están investigando esa causa y se deberá saber y se deberá dar respuesta no solo a las víctimas y a los familiares, sino ofrecer garantías de que no vuelva a pasar, esa es la segunda parte, por sea cual sea el origen de la misma. Pero vamos, hablar de, como decías tú, pues de las redes, del envejecimiento, del aumento de densidad, se puede hablar de las inversiones, no solo porque sean privatizaciones o no, sino porque efectivamente una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta. Y hoy mismo, no sé si hoy o ayer, se publicaba precisamente que la ejecución de lo que se presupuesta es muy inferior y más en Andalucía, o sea, por desgracia, pues sigue siendo mayor en Cataluña, sigue siendo mayor en otras comunidades autónomas, pero creo que no es el momento ahora precisamente de hablar de esos debates, o sea, de centrarnos en eso. ¿Que podemos hablar? Sí, que lo están haciendo en muchos ámbitos, sí, pero creo que hay una prioridad y la prioridad son las víctimas y sus familiares. Sí. Y paralelamente la investigación que se está llevando a cabo de las causas del accidente. Sí, no, yo, bueno, pues coincido con lo que dice Begoña, creo que el tono, con algunas excepciones, está siendo ese. Yo creo que entrar a determinadas afirmaciones no procede en este momento. No me parece respetuoso con las víctimas hablar de desmembraciones, de no sé qué, o sea, me parece que no es el momento. Creo que todos coincidimos en que tiene que haber una investigación y que para eso se necesita también una cierta tranquilidad. Es evidente que puede ser diferente, que puede haber una causa objetiva, se acabará determinando o no, porque al final también es cierto que, bueno, pues yo qué sé, vámonos a otro ejemplo, ¿no? Algún accidente de avión, pues investigan con la caja negra, no me refiero a ninguno en concreto, y a veces aparecen las causas concretas y a veces, bueno, pues hay una multitud de causas que se han unido y han provocado un accidente, ¿no? Para empezar, bueno, pues si hubiera llegado con un poco de retraso el de Huelva, pues los efectos hubieran sido diferentes. Bueno, pues esta es pues un cúmulo, evidentemente, de causas que habrá que investigar y que, por tanto, bueno, pues a partir de ahí se determinarán. De ahí a que, bueno, yo creo que hay que analizar, y eso habrá que hacerlo luego, si la respuesta ha sido la adecuada, si no, si se ha investigado lo suficiente, pero decir que es que esto no es una causa natural me parece un poco absurdo, porque en los casos de causa natural, pues también hay que investigar cuál ha sido la reacción de las administraciones, si se ha atendido con la celeridad necesaria, es diferente una cosa que la otra. Si se había recortado o cerrado determinadas unidades de protección, bueno, todo esto ya se hablará. Como se ha intentado hablar, aunque claro, es que hay algunos que parece que tienen un criterio cuando forman parte de los gobiernos y otros cuando no lo forman. Como no quiero entrar más, bueno, pues simplemente creo que la realidad es que hay que mostrar la solidaridad con las víctimas. Desde luego, bueno, nuestro abrazo fuerte a las personas que han perdido a determinados familiares, y en ese sentido, bueno, pues toca que una vez que lo primero, lo decía Begoña, ¿no? Acudamos, recuperemos todos los cuerpos que se puedan recuperar. Después tocará, o a la par, ¿no? Porque creo que se está haciendo, pero el protagonismo hoy no lo tiene tampoco la investigación, sino el hecho de que se empiece a investigar es importante, pero poquito a poco, ya está. Pues vamos con Fitur. Muy bien. Ha abierto hoy sus puertas también con un minuto de silencio y banderas a media asta. La Feria Internacional de Turismo ha presentado así sus respetos y condolencias por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La feria, igual de populosa de gente que en otras ediciones, ha prescindido en este caso de fastos, de músicas, de bailes por los pasillos, dejando un ambiente neutro de encuentros profesionales y sin apenas personalidades políticas. Lo van a inaugurar oficialmente mañana los Reyes de España, pero hoy ha estado allí nuestro compañero Rafa Navarro. Cuéntanos desde allí. ¿Qué tal, María? Sí, inauguración de la Feria Internacional del Turismo aquí en Madrid. Se espera que en este recinto pasen más de 250.000 personas de aquí hasta el próximo domingo, y La Rioja tiene una presencia destacada. Un año más el gobierno riojano sorprende con un stand de 500 metros cuadrados que recrea un pueblo típico riojano, con su plaza, su bodega, su despensa, su cabina. Se aleja de las pantallas electrónicas que rodean otros stands y traslada al visitante a una experiencia natural, tradicional,
y única. Presente ya en la jornada de hoy el presidente Capellán, el consejero de Turismo, la presidenta de las Cortes Riojanas y la directora de Turismo, entre otras autoridades. Mañana será la inauguración oficial con sus majestades los Reyes y mañana será el Día de La Rioja aquí en Fitur. Ya esta mañana hubo una mesa redonda sobre enología. También se ha presentado la exposición Autoría, destacando la oferta tecnológica de La Rioja, y esta tarde también se habló del eclipse solar que se podrá ver desde toda la comunidad de La Rioja el próximo 12 de agosto. La jornada y la feria están marcadas por el luto por el accidente de las víctimas, por esas víctimas mortales del accidente de tren de Adamuz. Se guardó un minuto de silencio al comienzo de la feria y marcará todos los actos ese accidente, esta Feria Internacional de Turismo. Tenemos normalmente más de 100 reuniones a lo largo de estos 3 días con agentes diversos. Hay gente que viene preguntando sin más, gente que viene a presentar proyectos para La Rioja y se les atiende y se les habla un poco del marco que existe para poder desarrollar su trabajo. Hay turoperadores, hay encuentros con otras comunidades autónomas o con el propio ministerio, encuentros de carácter técnico que también vamos a tener. El stand de La Rioja en Fitur es uno de los más visitados. Nuestra labor es conseguir que La Rioja, siendo una comunidad muy pequeñita, brille como la más grande. Hemos querido reflejar un poco el sentimiento, y el sentimiento de La Rioja tiene mucho que ver con los pueblos, ¿no? Tiene que ver con el frontón que está ahí detrás, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los soportales. Detrás de ti hay producto riojano del que presumimos unas coliflores maravillosas, esas sí son de verdad. Además tenemos conservas, tenemos tomates, tenemos de todo. Tenemos también una bodega, tenemos una cabina telefónica a la que se puede llamar y pasan cosas. Tenemos un espacio gastronómico que está liderado por la Escuela de Hostelería de Santo Domingo. Rubén Gil Trincado. Bueno, pues nada, me ha empezado la feria. No sé si vais a tener la oportunidad de ir o os vais a quedar por aquí por La Rioja, si otros años habéis participado, si no... Sí, bueno, yo creo que fue hace en la legislatura anterior, pero en esta legislatura, en el primer año sí que nos invitaron como grupos, creo recordar, y sí que coincidía con ese primer desayuno que hizo Gonzalo Capellán. Yo personalmente sí que acudí tanto al desayuno como a Fitur, y bueno, a partir de ahí yo creo que no ha habido una invitación formal, aunque es verdad, tengo que decir que la presidenta siempre nos ha dicho informalmente que si quisiéramos ir, pues facilitarían invitación, ¿no? Bueno, ¿cómo veis? El señor García no se había enterado. Yo sí que... ¿Cómo veis el sector? Bueno, yo volver a lo mismo, ¿no? Yo no inauguraban hoy porque la verdad es que la coincidencia del luto con Fitur pues seguramente lo habrá descafeinado, aunque bueno, yo creo que el stand parece una cosa muy bonita. Yo sé que incluso coincido, ¿no?, con ese llevar los pueblos, porque parece que siempre que hablamos de La Rioja es la capital y Igualaro un poco y Calahorra y poco más, ¿no? Yo creo que es el modelo de... Perdóname. No, he dicho parece, pero os abandonan mucho, ¿no? Dice siempre. Sí. O sea, yo digo lo único que se ve así, porque os tienen abandonados, Arnedo, ya sabes, Javi. Absolutamente. Por favor. Bueno, niego la mayoría. Bueno, en ese sentido yo sí que creo que Fitur, bueno, es un momento importante también para debatir cuál es el modelo de turismo que queremos, que sí que lo hemos debatido en otras ocasiones aquí, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que se nos está yendo un poco de las manos, no a La Rioja solo, sino a nuestro país en general. Tiene también que ver con ese impulso que yo creo que va en un sentido en buena dirección, por ese intentar buscar la mejora de la calidad. Aquí volveríamos a hablar del problema que tenemos en materia de infraestructuras, pero yo tampoco puedo dejar de denunciar algo que ya ocurrió desde nuestra entrada en la propia Unión Europea, y es que a España nos dejaron un poco fuera del sector productivo, nos destruyeron mucha parte de nuestra agricultura y ganadería, y para convertirnos un poco en ese escenario. Por lo tanto, yo creo que el turismo es una oportunidad que tiene que ser compatible con la vida de la gente. No podemos seguir asistiendo a este proceso de gentrificación que se están produciendo en muchas ciudades, con ese despliegue total de las viviendas vacacionales y el problema que genera también sobre uno de los problemas de nuestro país, y sobre todo que lo que no se puede es seguir abandonando el tejido productivo de nuestra comunidad, que debe ser también el eje fundamental de desarrollo económico y social. No nos olvidemos del social. Sí, además yo creo que especial también para ellos.
Javier, ¿qué ha pasado con Arnedo? Que dices que no le hacen caso en Fitur. No, bueno, ahora entro si quieres un poquito en eso, pero bueno, lo primero que quería decir es que, bueno, Fitur es la feria internacional de turismo más importante del mundo. Yo creo que es una feria fundamental en la que La Rioja, desde luego, tiene que estar. Yo estos últimos años pues he participado prácticamente en todas las ediciones, casi más como alcalde que como representante del partido ahora a nivel autonómico. Este año no voy a bajar porque prefiero, bueno, pues respetar estos días de luto. Creo que ya el gobierno nos representa correctamente en Fitur y bueno, y creo que es importante. Es verdad que la experiencia que yo he acumulado un poco de lo que pasa en Fitur, La Rioja es una comunidad como muy agradecida y como que invita a los participantes a entrar en nuestro stand. Es decir, la gente quiere venir a La Rioja, es una tierra que les invoca generosidad, gente afable, simpatía, ¿no? Yo creo que somos muy bien vistos por el resto de las comunidades autónomas, fundamentalmente en el país, y además siempre tenemos, no la suerte, iba a decir la suerte, pero no, es la justicia de ganar muchos años el stand, porque yo creo que en los últimos años Domingo García, que es un magnífico diseñador, pues hace unos stands siempre, bueno, luego es opinable, ¿no? Porque para gustos los colores, pero generalmente solemos acertar, ¿no? Este año yo no lo he visto in situ, he visto algunas fotos y a mí me gusta la idea, ¿no? De que se visibilice ese entorno rural, esos pueblos, porque La Rioja es una suma fundamentalmente de pueblos más pequeñitos, ¿no? Esto, cuando vi las fotos por primera vez, me despertó en mí una inquietud y también un riesgo, ¿no? Y porque yo algunas veces que he participado en algunas mesas de algunos programas de medios de comunicación que hablaban de despoblación y de reto demográfico, yo intentaba escenificar o hacer muy gráfico el mensaje de que ojalá el futuro de los pueblos sea mejor que el que parece que va a ser y no se conviertan en parques temáticos, ¿no? Es decir, ese Fitur en el que un pueblo es algo artificial, lo van a llenar la gente que vaya a ir y va a ser un pueblo con vida, ¿no? Pero no deja de ser un pueblo artificial. Ojalá eso no sea el reflejo de lo que pase en el futuro, ¿no? Porque uno de los mayores retos que tiene la comunidad autónoma de La Rioja es que nuestros pueblos no se deshabiten y que de alguna manera pues esa riqueza que hay, esa suma de identidades, de afectos, de tradiciones, pues pueda seguir latente y patente. Y en materia de turismo, simplemente decir que es verdad que el año pasado hemos acabado con un número de visitas en récord, casi el 1 millón de visitantes en nuestra comunidad, ese tren locomotora que es el enoturismo, la visita a las bodegas con cifras también importantes, y también escuchando estos últimos días a quien dirige la parte hotelera en la Federación de Empresas, que es un empresario de Arnedo, Demetrio Domínguez, pues nos hablaba de que poco a poco se va cumpliendo ese sueño, ese objetivo, que es que haya más pernoctaciones, ¿no? Que la estancia en La Rioja se alargue un poquito más y que no solo pues se queden un día o 2 días, ¿no? El turismo familiar, un turismo de experiencia que desde la pandemia aprendimos, o la gente buscaba rincones más tranquilos para ir con la familia. La Rioja lo cumple perfectamente, ¿no? Y yo creo que eso es importante seguir machacándolo, ¿no? Y por último, yo sí he hecho en falta, y lo he dicho a todos los gobiernos, yo he tenido la suerte de ser alcalde con 3 presidentes diferentes, con José Ignacio Ceniceros, con Concha Andreu y con Gonzalo Capellán, poquito tiempo, pero también, ¿no? Y he hecho en falta un plan de dinamización turística que contemple todas las experiencias y todos los recursos turísticos que hay en La Rioja, porque a veces solo lo focalizamos en 4 aspectos, ¿no? O en 3 o en 4 aspectos, ¿no? Valdezcaray, el vino. Y yo creo que hay más recursos, ¿no? Mi ciudad, por ejemplo, me has invitado a decir algo, oye, es una ciudad que turísticamente nunca ha sido un recurso muy potente, pero en los últimos años se han puesto recursos muy importantes. Esta semana conocíamos un dato espectacular. Cuando inauguramos la cueva de los 100 pilares, que os animo a todos a conocerla, empezamos con 5.000 visitas anuales, ahora estamos en 21.000 visitas, y eso suma también al turismo riojano, y por eso yo he hecho en falta a veces. También se lo decía a los consejeros de turismo de mi partido, no solo al Partido Popular, que también se cuente con los ayuntamientos y con los municipios y que se introduzcan esos recursos para que todos... fábricas de calzado. También, ese allí turismo, se va también a comprar. Ese turismo comercial, turismo gastronómico, turismo con respecto al vino, el turismo experiencial, el patrimonio también. Javier, no te puedes perder Fitur, tienes que ese es el pero que le pongo. Señor García, se está poniendo en modo Revilla con Cantabria. No, es un
buen embajador de la Rioja. No me gusta porque, oye, ya no es mi responsabilidad, pero sí es verdad que lo he vivido como habitante. No dejarán de ser armedano. Por supuesto. Claro. Y Bueno, que yo creo creo que hay ciudades que igual históricamente en materia de turismo no hemos pesado tanto, hemos pesado en otras cosas, pero sí que también tenemos una pregunta, si sabéis, ¿vuelven los alumnos de la Escuela de Hostelería? Vuelven los alumnos a la Escuela de quiero decir que Hostelería. eso es una de las cosas más bonitas. Sí, nada. De Santo Domingo de la Sí, Calzada. bueno, a ver, yo creo que, bueno, Fitur Me da la yo creo que oportunidad, Begoña. Sí, la he metido en mi bolsillo. Sí. Bueno, nada, simplemente yo creo que a nadie se escapa que Fitur pues, es una feria de referencia a nivel nacional e internacional que juega un papel muy importante para España, que deja más de 100 millones de euros en la capital y que pues que hay mucho en juego, ¿no? En La Rioja el turismo cada vez es más importante, cada vez adquiere un mayor peso. Se hablaba de que el año pasado fue un año récord con más de 800.000 visitas. Es verdad que en el DEVE siempre está el tema de siempre se quejan cuando hablas con los profesionales del sector de las pocas pernoctaciones, porque hay muchos que vienen y se van en el día y luego igual encima con las circunstancias que hay, pero sí que es cierto que siempre que hablas con los profesionales es que en La Rioja al final se compite en desigualdad de condiciones con el resto de las regiones por el tema de las infraestructuras, porque al final es muy difícil llegar a nuestra región para la gente que viene desde fuera y se quedan en Zaragoza o quedan en Bilbao, en el País Vasco, San Sebastián y no llegan hasta aquí por la falta de infraestructuras que siempre el señor Capellán y todos los presidentes que hemos tenido las han reclamado, pero que a día de hoy pues estamos como estamos en ese sentido y luego eso se puede extrapolar también a nivel autonómico. Cuando el señor García reclamaba que hubiese un turismo más completo, al final para eso es muy importante una mayor permeabilización del territorio. O sea, por ejemplo, la AP68 hacen falta que haya muchas más salidas de las que tiene. Al final atraviesa La Rioja de este a oeste, pero hay escasas salidas y eso pues al final también si hubiese un mayor número de salidas favorecería que el turismo se parase y se detuviera en un mayor número de municipios. Empiezo por la Escuela de Hostelería, efectivamente. Vuelve a estar la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, que es una referencia y que lleva ya años colaborando en la celebración de Fitur. Es verdad que además del Gobierno de La Rioja hay más de 100 agentes relacionados con el turismo en nuestra comunidad autónoma, que efectivamente se ha incrementado. Habíamos tenido un récord en el año pasado de visitantes, pero no solo es importante el número que llega supera los 900.000, sino que es verdad que ha aumentado el gasto turístico en La Rioja, ha aumentado un 5% y han aumentado también las pernoctaciones un 13%. Hablabais también de no turismo, pues efectivamente el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja ha cifrado en más de 200 millones de euros el reporte del enoturismo en nuestra comunidad autónoma, que desde luego muestra un crecimiento importante. Creo que se aunan totalmente en esta estrategia turística de los últimos años ese interés por crecer, por ser sostenibles, y hay una frase que a mí me gusta mucho que repiten tanto el consejero como la directora general, que es crecer sin perder la esencia. Es lo que queremos crecer, queremos que lleguen más turistas, pero en ningún momento perder la esencia de lo que somos, de nuestros pueblos y de todo ello. Y para tranquilidad, pues sí que hay un plan de digitalización turística que es lo que aúna precisamente la oferta tanto de los ayuntamientos como de todos los agentes, como digo, que están trabajando para mejorar esa oferta de los turistas que llegan a nuestra comunidad autónoma, y tanto los internacionales, que también están aumentando, como los propios de nuestro país. Pero lo importante yo creo que es crecer y no perder la esencia, ¿no? Tener capacidad de mostrar lo que somos, y ahí están, por ejemplo, y van a estar estos días, pues esos pequeños municipios que tienen esa oferta cultural de la que hablamos tanto y que siguen atrayendo, ¿no? Me da igual hablar de Ventrosa que hablar de Sierra Sonora, de Badarán, de un montón de municipios que efectivamente tienen una oferta que ahora se aúna y se ofrece conjuntamente para todos los turistas. Pues está muy bien. Enhorabuena a todos los municipios riojanos. Enar, ¿me van a matar brevemente? Brevemente, bueno, yo no voy a Fitur, pero siempre suele coincidir Fitur con la Semana Trágica que se conmemora, ¿no? Esa matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Quiero agradecer también la implicación de las instituciones en que podamos celebrar el próximo viernes a las 5:30, el 23, un reconocimiento a uno de esos abogados que sufrió ese atentado y que era logroñés, a Miguel Sarabia, y que por fin se le va a reconocer, y se hará este viernes a las 5:30 en la calle Barrio Cepón, donde nació. Luego habrá en la capilla de la Bene un concierto de flamenco donde te espero, María. Venga, pues muchísimas gracias a los cuatro y buen fin de semana. Igualmente, pues igualmente. Nos vamos ya, nos despedimos, les dejamos ya con la programación de la 7 de La Rioja. Adiós, buenas noches.